Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo cómo meter tu jugador creado a tu equipo creado de modo carrera. Ejemplo, si te quieres crear a ti mismo, pues vas a poder meter ese jugador a tu equipo creado cuando comiences un modo carrera como director técnico. Esto es para la gente que le gusta ese tema de verse uno mismo en el juego. A mí me encanta. Por ejemplo, les voy a mostrar acá que yo me tengo creado. Aquí lo tenemos, vemos Dani Vilos, está totalmente creado y lo metí pues a un equipo que yo creé en modo carrera. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el tutorial. No es difícil, así que bueno, vamos a la pestaña personalizar, luego vamos a crear futbolista. Le damos aquí en jugador, ustedes pues escogen cualquier jugador, igualmente lo van a editar. Acá yo escojo uno cualquiera, pues acá le ponen la nacionalidad que deseen, normal. Acá pues editan todo como quieran dejar pues a su jugador. Obviamente pues yo no lo voy a editar porque es un tutorial, entonces digamos que quedó así, pero les recomiendo aquí que pues pongan un nombre que al buscarlo cuando comiencen el modo carrera sea fácil de buscar, listo. Pero bueno, en este caso le vamos a poner, no sé, le vamos a poner Jopo, un ejemplo así rápido. El apellido le vamos a poner, no sé, Hopis, como para saber dónde está el jugador, para encontrarlo más fácil, listo. Pues ya ustedes le ponen el nombre que quieran, que deseen. Le damos en avanzar ya cuando terminen de crear todo el jugador. Le damos aquí en avanzar y pues él ya se va a estar creando el jugador. Vamos a ver editar futbolista creado y vemos que ya va a aparecer acá, listo. Aquí van a aparecer todos los futbolistas que ustedes creen. ¿Listo, parceros? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvemos, vamos aquí a editar equipos, nos metemos en transferencias de clubes y como el jugador yo lo creé en el Milan, pues entramos al equipo del Milan. ¿Listo? Lo buscamos acá en la página 3, que es este J. Hopis. Ahí está el Hopis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionarlo y vamos a buscar los agentes libres. Vamos a ponerlo en agentes libres. Permítanme, lo buscamos. Aquí está. Y ya nos queda J. Hopis en agentes libres. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Le damos hacia atrás. Vamos a comenzar un nuevo modo carrera. Le damos aquí en jugar. Le damos nueva carrera. Tienen que darle usar plantillas actuales. Si a ustedes les sale última actualización, a mí no me aparece porque pues ya descargué las últimas actualizaciones. Les recomiendo que antes de hacer el jugador, de crearse un nuevo jugador, descarguen las últimas actualizaciones para que les salga así como me aparece a mí, que solamente puedo escoger estas dos opciones. Porque si ustedes les dan en descargar últimas actualizaciones, se les va a borrar el jugador creado, ¿listo? Entonces siempre le vamos a dar en usar plantillas actuales y aquí comenzamos, escogemos carrera DT. Aquí pues escogen, bueno, ya saben, editan su director técnico, todo el proceso normal. Vamos a avanzar, acá yo lo hago todo rápido pues porque obviamente es un ejemplo. Vamos a crear tu club. Yo lo voy a dejar así, no le voy a poner nada. Ustedes obviamente pues crean su club. Aquí digamos vamos a empezar en la tercera división. Vamos a reemplazar a este equipo. A este los cogemos como rival. Aquí le damos a avanzar. Ya saben, ustedes pues tienen que escoger. Bueno, ya ustedes escogen cómo quieren su equipo y todo eso. Ya ustedes me entienden, parceros. Bueno, aquí pues seguimos dándole en avanzar. Listo, avanzar. Bueno, aquí comenzamos. Ya cuando ustedes ya han configurado todo su equipo, vamos a aquí avanzar. Normal, todo normal como le están viendo, parceros. Vamos a avanzar. Vamos a transferencias de una vez. Vamos directamente a buscar jugadores. Vamos aquí en el nombre. Vamos a buscar a Jopo Hopis. Aquí vemos a Jopo Hopis, pues tiene 29 años porque pues yo no le
No le edité la edad, ni la fecha de nacimiento, ni nada por el estilo. Así que aquí lo vemos Hopo Hopis. Vemos que tiene un valor de 1.300.000. Les comento algo antes de que de pronto la embarren como me pasó a mí. Si ustedes editan el jugador y les ponen un buen nivel, o sea, si le ponen súper joven y le ponen un 70 de global o más, el jugador va a costar mucho más, hermanos. Así que cuando comiencen el modo carrera, tienen que ponerse más o menos un presupuesto de 10 a 20 millones, o creo que se puede de 10 a 50. Pero entonces, como les digo, depende del nivel de su jugador y qué tan joven sea, porque cuando yo comencé, cuando hice mi primer jugador, costaba 11 millones y yo solo me había puesto 5 millones, entonces no me alcanzó para el jugador. Así que ya saben, si dejan el jugador muy bueno, un joven con muchísimo futuro y un joven super promesa, tienen que darse más o menos buen dinero para que puedan comprar su propio jugador. Aquí como vemos es un jugador malito de 59 de global, entonces solo costó 1.300.000, súper barato. Y bueno, vamos acá a contactar para fichar y vamos a ver cómo, bueno, ya sabemos aquí cómo se ficha y toda la cosa, sino que pues les muestro esto para que vean que después ya nos queda el jugador dentro de nuestro equipo. Démosle aquí desestimar. Listo, démosle aquí, no sé, 10.000, ahí como para hacerlo rápido. Que dice, claro, es una oferta muy justa. Aquí está Hopo Hopis, el jugador que creamos, muchachos. Entonces vamos a omitir esto y lo vamos a ver aquí en la plantilla. Vamos a buscarlo. Ay, ¿dónde me metí? ¿A dónde me metí? Plantilla, vamos a buscarlo. Vamos a bajar a lo último y aquí está Hopo Hopis, parceros. Así pueden meter su jugador creado a su equipo creado en el modo carrera. Otra recomendación, muchachos, párenle mucha bola. Cuando están en la configuración, cuando están colocando el nivel de dificultad definitiva, ultimate, todo eso, ahí tienen que poner, pues yo por ejemplo, cuando comienzo un modo carrera siempre pongo desactivado el periodo de transferencia, el primer periodo de transferencia. Así que yo les recomiendo que lo dejen desactivado. ¿Para qué? Para que ningún otro equipo te compre ese jugador que creaste, porque si lo dejas activado, puede que algún otro equipo apenas comiences el modo carrera ya lo hayan comprado, entonces va a ser complicado. Así que ponerlo en primer periodo de transferencias desactivado para que tú lo puedas comprar, y como es un jugador libre, pues te va a llegar de una vez a tu equipo. Listo, entonces así para que ningún otro equipo compre a tu jugador. Listo. Entonces sería todo, parceros, súper fácil como vieron, súper fácil meter tu jugador creado al modo carrera, aquí lo vemos. Espero que lo disfruten, que me dejen su like, que se suscriban los nuevos y les mando un abrazo, parceritos, nos vemos después.